noche tenemos un panel internacional en línea con representantes de primer nivel de toda Latinoamérica que estarán compartiendo la experiencia en entornos virtuales de aprendizaje en cada una de sus instituciones y en sus países. Esta noche les quiero pedir, por favor, si es que interín se va desarrollando la charla, podemos tener apagados los micrófonos, así como también la videocámara. La videocámara estará solamente encendida para los panelistas, así que por favor les ruego que puedan poner en silencio los micrófonos y también las cámaras en off. A continuación voy a pasar a hacer una reseña de la hoja de vida de cada uno de los participantes. En primer lugar, damos la bienvenida al doctor Luis Daniel Hermo Mazzocchi. Él es coach y conferencista internacional, experto en inteligencia emocional, asesor y consultor en el área de recursos humanos, desde las habilidades blandas en empresas e instituciones públicas, y creador del programa 7 minutos para el cambio en la educación, escritor y formador de formadores. Actualmente cursando el máster en inteligencia emocional y también actualmente en la Universidad Unida en el área de liderazgo. También damos la bienvenida al doctor Elmar Javier Franco. Él es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Universidad de Ingeniería del Perú. Él es doctor en administración, magíster en administración, ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Se desempeñó en diversos cargos gerenciales en empresas privadas y también en el sector académico. También damos la cordial bienvenida a nuestra querida decana, la doctora Ivonne Alarcón. Desde el año 2014 se desempeña como decana de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Ella actualmente está cursando un doctorado en educación por la Universidad Almería de España. Es máster en gestión de la educación por la Universidad de la Integración de las Américas, especialista en didáctica universitaria también por la misma universidad, y es economista por la Universidad Nacional Federico Real de Lima, Perú. En su desempeño profesional podemos mencionar que se desempeña también como consultora en implementación de unidad académica a distancia de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI de Lima, Perú. También se desempeñó como coordinadora de la Facultad de Gestión de la UNIDA y también se desempeñó como especialista técnico contable en el Banco de Materiales en Lima, Perú. También damos la cordial bienvenida a la profesora Fátima Rodríguez. Ella es máster en estudios avanzados en educación social por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente en proceso de elaboración de tesis para optar al título de máster en educación con énfasis en investigación socioeducativa por la UNA. También es especialista en didáctica por la UNA y licenciada en letras también por la UNA. En su desempeño profesional podemos mencionar que es docente del área de comunicaciones y metodología de la investigación en los niveles de educación escolar básica, nivel medio y nivel universitario, tanto en el sector público como en el sector privado. Además, se desempeña como asesora de tesis y colabora con el equipo de investigación del Instituto Nacional de Educación Superior. Además, es docente y asesora de tesis de la unidad virtual. También damos la cordial bienvenida al ingeniero Sergio Lapertosa.
Él es ingeniero en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, máster en Ingeniería de la Innovación en la Universidad de Bolonia, Italia. Se desempeñó también profesionalmente en el Parque Científico Tecnológico de Trieste, Italia, en el área de software. Cuenta con experiencia en el área docente y gestión académica. Actualmente cumple el rol de director de Ciencia y Tecnologías del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, República Argentina. Damos también la cordial bienvenida al licenciado Sergio Pilar. Él es licenciado en Tecnología Educativa, egresado de la Facultad Regional de Resistencia, experto universitario en proyectos de e-learning y diplomado universitario en educación superior media por TICS. Trabajó 15 años en CARSA S.A., desempeñándose en diversos cargos en el área de software. También trabajó en la revista Learning, publicó casos de éxito, mejor dicho. Desde el 2004 se dedica al e-learning y actualmente es gerente de desarrollo de recursos humanos de la empresa Dilcar S.A. También es cofundador de la consultora especializada en e-learning RHR Consultores. Dictó diversos talleres en universidades del Paraguay, Argentina y otros países más. También damos la cordial bienvenida al ingeniero Axel Robles. Él es ingeniero en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional. Es docente, trabajó 11 años en el grupo educativo RA como docente y coordinador de profesores. En el año 2010 ingresa a CARSA S.A. como jefe de capacitación. También se desempeña como experto universitario en implementación de proyectos e-learning, ¿verdad? Y también es capacitador en diversos países, presentando también exposición en Argentina y Paraguay. Damos la cordial bienvenida a todos ellos y desde ya agradecemos la participación en este momento, en este evento, y también damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Pedimos por favor a los que se están conectando que reporten sintonía de dónde nos están escuchando, participando en este evento. Muy bien, entonces me gustaría compartir algunas recomendaciones a los efectos de tener un mejor desempeño, un mejor desarrollo también, entendiendo de que esto es una ponencia en forma directa. Tal vez podríamos tener algunas dificultades en el internet, así que también eso hay que entender. Por lo tanto, por favor, a los efectos de optimizar, les pido que a partir de ahora solamente los ponentes tengan los micrófonos abiertos y la cámara también abierta. Los demás vamos a ir apagando el micrófono y la cámara. Cada ponente va a hacer uso de su tiempo por 15 minutos. Son 7 ponentes en total. Al finalizar la ponencia de los 7, se van a dar lectura a cada una de las consultas que se van desarrollando en las ponencias. Los participantes pueden hacer en el chat público. Vuelvo a repetir, en la medida que vayan teniendo dudas, consultas, sugerencias, por favor háganlo en el chat público, que al terminar la presentación de los 7 ponentes serán respondidas en orden. Muy bien, entonces arrancamos con la primera ponencia y pedimos entonces al señor Luis Hermo que prenda su micrófono, prenda su cámara, y le pedimos a los demás participantes que podamos apagar nuestra cámara y también nuestro micrófono. Quedamos contigo, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Cuando hay un evento en línea, siempre surgen ciertos pequeños detalles, pequeños inconvenientes técnicos. La primera ponente va a ser la magíster Fátima Rocío Rodríguez Frozen. Bienvenida, Fátima, ¿sí?
Buenas noches para todos. Es un honor para mí, un privilegio y creo que también un gran compromiso ser la primera en este panel de tan distinguidos compañeros que hoy nos acompañan. Así es que muy buenas noches a todos. Como decía la señora decana, compartir un poquitito esta experiencia dentro de este entorno virtual y cómo ha sido esa migración de las aulas presenciales a este entorno virtual de aprendizaje, cómo se ha dado mi experiencia dentro de lo que es educación virtual en el ámbito universitario, lo tuve que llevar al ámbito de la educación media, trabajar con adolescentes, así es que lo que voy a estar compartiendo con ustedes es esa experiencia, cómo ha sido esa migración, qué es lo que he notado, por sobre todo las dificultades que se vienen dando. Así es que les pido que me acompañen en este momento. Sabemos que ese escenario educativo siempre fue dinámico y ahora mucho más. Así es que prever esta situación creo que nadie nunca, ni siquiera lo imaginó. Así es que es un gran desafío para nosotros dentro de este escenario desenvolvernos, un escenario dinámico. Y qué más apropiada una frase que extraje de Edgar Morin de los 7 saberes necesarios para la educación. Me encanta siempre esta frase compartir, donde dice, es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Creo que estamos todos navegando, incluso dentro del ámbito universitario, porque las aulas presenciales también tuvieron que migrar a esos entornos virtuales de aprendizaje, pero como docentes tenemos ciertas certezas y son esas certezas las que van guiando nuestro actuar por este nuevo escenario. Este contexto actual, una certeza que tiene todo docente es que tenemos que cambiar esa forma de pensar la enseñanza. Eso nos va a llevar a vislumbrar nuevas formas de enseñar, de desarrollar y por sobre todo evaluar. Ese es nuestro nuevo escenario como docentes en este espacio que estamos viviendo hoy. Sandoya, un autor español, dice que el docente de hoy tiene que tener competencias y esas competencias no solamente deben ceñirse a lo que es el conocimiento, sino también personales, didácticas, de motivación profesional. Y creo que hoy más que nunca el docente necesita de esas otras competencias, porque dentro de esta sociedad de conocimiento tenemos acceso con un clip al conocimiento. Entonces, tenemos que tener esa competencia personal, didáctica, motivacional, para que podamos avanzar dentro de este escenario que nos toca. Además de esas competencias del profesor, nos lleva a configurar una nueva, un nuevo desempeño docente. Tenemos la figura del docente que debe ser un agente activo dentro de ese proceso y ya no el profesor, sino tenemos que ser tutores y orientadores dentro de este proceso de cambio. Así es que es el desafío de todo docente asumir ese nuevo rol, ese rol de ser tutor y orientador, y dentro de ese rol cobra muchísima importancia el feedback, ese contacto con el otro, y más aún dentro del ámbito de educación secundaria, porque nuestra población son jóvenes que están pasando de la etapa de la niñez a la pubertad, la adolescencia, y sabemos que es un mundo mucho más desafiante. Así es que tenemos que aprender a ser a la vez tutores y orientadores. Entender también que la educación en línea responde a una lógica pedagógica específica. No puedo trasladar eso que venía dentro de las clases presenciales, asimismo dentro del ámbito virtual. ¿Por qué? Porque requiere de un nuevo diseño
tenemos que pensar que el estudiante tiene que desarrollar cierta autonomía y esa autonomía nosotros tenemos que ir facilitando y eso lo hacemos por medio del acceso a los contenidos, las lecturas, videos, vínculos, sitios web, todo lo que había pensado antes, todo lo que había planificado en febrero para mis chicos, tuve que dejarlo y volver a replantear, porque este es un ambiente que requiere de una construcción conjunta, ir trabajando mucho de expresión oral, trabajar dentro de lo que es el foro, con los debates, resolución de problemas, y en ese sentido nuestro contexto es bastante rico y nos da muchísimas posibilidades para trabajar como docentes. También en cuanto a las actividades, dentro de ese entorno virtual me llevó a decir enseguida, no le tengo que dar muchas actividades, porque muchas actividades no significa calidad. Tengo que dar pocas actividades, pero esas actividades tienen que ser relevantes y contextualizadas. Tal es así que tenemos que recurrir a actividades como elaboración de mapas mentales, mapas conceptuales, que ya mencioné también foro debates, ver el tema de abordar una problemática, hacer ese árbol problema, que ya nos ayuda incluso a adentrarle a ese chico dentro de ese mundo científico, que aprenda a identificar un problema, analizar las causas, las consecuencias y que vaya desarrollando ese espíritu científico. ¿Qué es lo más difícil, creo yo? Combinar esa metodología sincrónica y asincrónica de nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Porque muchos creen que si antes tenía 4 horas presenciales, necesito esas 4 horas dentro de la metodología sincrónica. Sin embargo, nosotros que ya venimos trabajando dentro de lo que son los entornos virtuales, sabemos que hay que combinar y que no podemos llevarlo todo con la metodología sincrónica que teníamos dentro de las aulas presenciales. Por eso hablamos de reducción de esas horas y reconocer ese trabajo docente del tutor virtual, porque tenemos que estar respondiendo mensajes, tenemos que estar escribiéndole a nuestros alumnos, preparar los materiales y todo eso requiere de tiempo. Y eso también forma parte del tiempo docente y no solamente ese momento en que estamos con esa metodología sincrónica. ¿Qué requiere ese trabajo del docente de secundaria que ya estuve mencionando? Se torna mucho más complejo y complicado porque la población se encuentra en una etapa bastante difícil. Por eso es que nosotros tenemos que poseer capacidades de flexibilidad, de adaptación, tanto en el ámbito metodológico como en la formación psicológica y así ser capaces de entender los cambios por los que atraviesan nuestros alumnos. Dentro de nuestro trabajo tenemos múltiples desafíos y a partir de mi experiencia creo que tomé nota de algunos más resaltantes. Los desafíos: adaptar objetivos, tareas, lecturas, exigencias al contexto que vivimos. Las lecturas tienen que ser esenciales. Asumir ese nuevo rol docente que no teníamos en las aulas presenciales, propiciar ese trabajo en equipo, el trabajo en equipo no solamente de alumnos, sino también nosotros los docentes, porque vamos aprendiendo entre todos dentro de ese mundo en red que es dinámico. Entender ese nuevo escenario que requiere de una metodología sincrónica y asincrónica, eso deberíamos internalizarlo y entenderlo de esa manera. Luego, lo más importante, como lo manifiesta la UNESCO, necesitamos conciliar nuestro compromiso con una educación de calidad, pero también un formato de aprendizaje que atienda a la humanidad. Por eso ese rol de tutor y de orientador, y más aún con adolescentes, es tan importante. Se recomienda que esas horas
sincrónicas incluso nos sirvan para ese relacionamiento más cercano. Quise cerrar con esta frase de Daniel Casani, como soy del área de lengua. Él nos dice que la escuela tiene que trabajar con las herramientas de la sociedad. ¿Y cuáles son las herramientas de la sociedad? Múltiples tenemos en este momento. Los medios de comunicación se convierten en fuentes de aprendizaje. Tenemos tantos debates dentro de los espacios televisivos, en la radio, las redes sociales. Así es que todo eso se convierte en recurso para el docente de hoy, para contextualizar esas actividades. Tenemos que trabajar con los instrumentos que tenemos y las nuevas formas de representación y transmisión de conocimiento. Hoy, esas herramientas y nuevas formas son los que pertenecen a estos entornos virtuales de aprendizaje. Así es que muchísimas gracias. Ha sido un honor abrir este panel y estaré atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, profesora Fátima. Excelente su ponencia. Entonces, ahora sí queremos pedirle al doctor Luis Hermos si por favor puede activar su micrófono, su cámara también, para que podamos compartir y escuchar un poco también de su experiencia y poder aprender de usted también. Queda los próximos 15 minutos con usted, profesor. Bueno, un gusto, buenas noches, un placer poder estar aquí. Gracias por la invitación. Es un privilegio para mí, un desafío importante. Y bueno, y como dice la presentación ahí, de boomers a digital. Tengo 57 años, vengo del área del mundo de la empresa, del marketing y demás. Y hace unos 7 años tomé la decisión, soy de Uruguay. Hace unos 7 años, 6, 7 años, estoy en Paraguay, digamos, trabajando en forma fuerte y me especialicé en lo que es inteligencia emocional, investigo el área de neurociencia y trabajamos en el área de deporte, empresa y educación. En educación trabajo también en diferentes países y cuando tomé la decisión de generar un cambio en mi vida personal, en mis labores, en mi desarrollo, lo primero que tuve que hacer fue prepararme, especializarme, tratar de generar buenos trabajos. Y ahí me encontré con una realidad que cambio siempre significa miedo. Para el cerebro, cambiar es miedo. Cambiamos de barrio, cambiamos de ciudad, cambiamos de trabajo, cambiamos de universidad, cambiamos. Cualquier tipo de cambio que queramos tener siempre genera en nosotros un temor y estamos en una época en el mundo de un cambio muy importante, esta situación en la que vivimos hoy, donde todo sí o sí se tiene que hacer digital, ha acelerado el paso lo que es el coronavirus del COVID-19 y lo que estábamos haciendo en forma, digamos, más pausada, hoy todo tiene que hacerse más o menos por este medio. Y cuando yo quise pensar y analizar en este cambio, dije, como trato de investigar lo que es todo lo que es cómo aprende el cerebro y demás, y muchísimo del área de la educación, pensaba, ¿cómo va a ser la educación del mañana? ¿Cómo van a ser los docentes? ¿Cómo van a ser los alumnos? Y ahí entendí un concepto tan importante que es, no debemos enseñar como enseña el docente, sino como aprende el alumno. Pero también hay algo interesante para entender, es que nosotros somos consecuencia de nuestros entornos, nuestras creencias y las decisiones que tomamos. Y como pasó siempre en la historia de la humanidad y en la historia del ser humano, nuestros entornos generaron un cambio aún en el cerebro de cada uno de nosotros. No tenemos el mismo cerebro que tenemos hoy al cerebro que tenían los primeros seres humanos porque el entorno y las situaciones en las que convivimos nos hacen cambiar. Cuando yo inicié este camino, lo primero que pensé fue, necesito formarme y necesito trabajar el área digital, porque esa va a marcar la diferencia entre lo que yo hago y hace el resto de la gente
que se dedica a hacer lo mismo que yo. En mis trabajos normales me dedico a dar conferencias en universidades, en el área de inteligencia emocional, algo de un concepto que no es un concepto técnico, pero está acuñado en el nombre de neuroeducación, que es la neurociencia y la inteligencia emocional llevadas al aula. Y en ese marco, en ese mundo, dije, necesito incorporar cosas nuevas. Claro, y me pasaba lo mismo que le pasa hoy al docente que tiene que salir de una costumbre de estar 10 años, 5 años o 20 años dando clases en un aula de una forma igual a estar en una plataforma con nuevas herramientas que no conozco, que necesito adaptar, y la inseguridad de saber si yo voy a ser bueno utilizando las herramientas y si el alumno va a aprender de la misma manera. Entonces, todo esto que significa cambio, que significa un poco de miedo, es una adaptabilidad que necesitamos tener para generar el éxito y el cambio adecuado. Entiendo y siento que el docente hoy siente mucha presión por este cambio. Está muy exigido por los ministerios de educación en los diferentes países, por las instituciones, por los alumnos y por sí mismo con la expectativa de cómo voy a poder hacer. Y yo vengo aquí a decirles que sí se puede. Que sí se puede tener éxito, que sí se puede lograr los objetivos que queremos lograr. Y no depende de los demás, depende de una forma de pensar y cómo generamos ese cambio. Necesitamos, esto yo lo uso como paralelo de la neurociencia, pero necesitamos hacer un cambio de generar una nueva caja de herramientas con las cuales llegar al alumno y con los cuales fortalecernos como el docente no solamente necesita ser docente, necesita ser un transformador de experiencias, un transformador de personas, y es vital y es importante y es necesario tener nuevas herramientas, conocer cómo funcionan las plataformas, adaptarnos a ellas. No podemos cambiar las herramientas, necesitamos cambiar nosotros. Entonces necesitamos hacer una caja de herramientas evidentemente distinta a lo que veníamos teniendo. Además, la parte buena es que le viene muy bien al docente este cambio acelerado, porque durante 40 años se enseñó igual a un alumno que cambió. Entonces hoy necesitamos reestructurar la forma en la cual se preparan las clases, la forma en la cual las comunicamos y la forma en la cual reaprendemos y generamos una neuroplasticidad en el cerebro para poder enseñar de forma adecuada. Y en realidad quiero compartir una experiencia personal porque creo que con las historias reales, con las experiencias de vida, se puede demostrar que las herramientas se pueden utilizar y que no tenemos por qué quedarnos como estamos. Necesitamos cambiar, necesitamos transformarnos y necesitamos convertirnos. El Google te saca anualmente los trabajos que uno realiza anualmente. Esto fue en el 2019. Visité 6 países, 86 ciudades y 524 lugares diferentes en todo el país. Vale decir que gran parte de mi trabajo ha sido presencial, pero un 30% de ese trabajo, un 30% de esas más o menos 10.000 personas a las cuales llegué el año pasado, fueron en forma virtual. Porque muchas de las formaciones que muchas realizamos en Perú y realizamos en otros países, asociándonos a distintos proyectos, lo hacemos semipresenciales, donde una parte es presencial y la parte de cierre, la parte de cierre presencial y el desarrollo es online. Y esto me permitió a mí abrir nuevas oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades de crecimiento. Por eso es tan importante entender que necesitamos adaptarnos. Pero la adaptabilidad viene de adentro para afuera, no viene de afuera para adentro. No es algo que nosotros, si lo forzamos, funciona. Esto tiene que ser algo natural y necesita ser potente.
pero es un tema de decisión personal. Quiero contarles una experiencia que tuve en Perú. Tuve la oportunidad de trabajar el año pasado durante 3 meses en las sierras y la selva, y ahí hicimos trabajos en universidades y demás, y en una de las formaciones que tuvimos, una de las personas que tomó un curso conmigo, que fue presencial, después se contactó para hacer otro tipo de formaciones. Y quiero contarles que, como experiencia, esta institución, que es un colegio que tiene 63 sucursales en Perú, que se llama Innova School, generó para mí en este año 2020 la mayor parte de mis ingresos mediante un programa. Ellos compraron de mí un programa de neuroeducación para todos sus docentes en todo el país. Si yo no me hubiera preparado, si no hubiera tenido, digamos, esa mirada de decir, necesito cambiar, necesito incorporar cosas nuevas, no alcanza con lo que sé, necesito ser parte de los tiempos que viven, evidentemente no hubiera podido tener el éxito en cierta forma que pude tener, aunque las reglas del juego cambiaron. Y esto es un concepto importante que necesitamos incorporar como docentes. Yo siempre digo, o como instructores, o en el área de la vida que lo queramos utilizar, no podemos jugar al fútbol con reglas de básquetbol. Y si nosotros no estamos incorporando determinadas herramientas, estamos jugando al fútbol con reglas de básquetbol. Es verdad que genera frustración, puede generar miedo y demás, pero si yo incorporo de a poco estas herramientas, mi mirada, mi éxito va a ser mejor. Acá tenemos algunos conceptos que necesitamos trabajar en este cambio. Es trabajar con las creencias. Por lo general, decimos, nunca lo hice, lo tengo que hacer ahora, me siento frustrado, no tengo el conocimiento, cómo funciona. El otro día escuchaba un docente decir, trabajo más hoy que lo que trabajaba antes, estoy haciendo más cosas. Entonces, estos 4 conceptos que tenemos ahí en la placa están alineados a nuestras creencias. Y nuestras creencias, así como dice la foto, como en forma figurada, nos ata a un crecimiento, nos ata al éxito, nos ata a la oportunidad de salir adelante. Entonces es importantísimo y es vital entender y comprender que necesitamos cambiar, que necesitamos incorporar, que necesitamos ser diferentes. Cambiaron las reglas del juego, cambió la realidad, necesito cambiar. Si no cambio, esto me va a pasar por arriba. Necesitamos disfrutar el trabajo que hacemos. Necesitamos disfrutar la experiencia de entrar en un aula y compartir en un aula virtual y compartir lo mismo que antes se compartía en forma presencial. Entender que se pueden seguir generando emociones, que se puede motivar y que se pueden incorporar un montón de herramientas que pueden ser buenas para nosotros y buenas para los demás, solamente cambiando nuestra forma de pensar y cambiando lo que sentimos. Así que este concepto me parece muy interesante y es, no cambio, solo aprendí y cambié, no cambié, solo aprendí. Y aprender no es cambiar, es crecer. En realidad, esta transformación que necesitamos hacer es vital y es importante. Porque si no hacemos esto desde una mirada adecuada, no vamos a poder disfrutar del trabajo. ¿Ustedes se imaginan
en este cambio que tiene el mundo, y si te quedan 10 años más para enseñar, no disfrutar esos 10 años y frustrarte haciendo algo que no querés hacer y que no querés lograr. Las cosas se disfrutan, no se padecen. Y la profesión del docente es una de las profesiones más maravillosas que se puede tener, porque uno puede transformar vidas, no solamente brindar un conocimiento, sino transformar vidas. Y esta experiencia de cambiar, esta experiencia de hacer, es vital para cada uno de nosotros. Así que para mí, por mi parte, muchísimas gracias. Es un placer el compartir esta experiencia y la idea era justamente que cada uno de nosotros podamos tener esa mirada de incorporar cosas nuevas. Hay algunos conceptos importantes que necesitamos tener y es, por ejemplo, cuando un concepto importante, 2, 3 cosas voy a decir para terminar y cerrar, para dejar algo de aprendizaje. Para el cerebro todo es real. Si nosotros pensamos que no podemos, en realidad no vamos a poder. Y el otro concepto muy importante es acepto lo que no puedo cambiar. Esta realidad no la podemos cambiar, el cerebro aprende, es otra cosa importante. Muchísimas gracias y sigamos disfrutando. Muchas gracias, profesor Luis. Excelente ponencia. Entonces, ahora invitamos al doctor Elmar, que por favor pueda abrir su micrófono, también su cámara, a los efectos de que pueda compartir también con nosotros su valiosa experiencia. Buenas noches. En esta oportunidad me toca hablar sobre la transformación digital de la educación universitaria presencial. Cabe pues definir en este punto qué es transformación digital. Transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de las organizaciones, tanto en las actividades primarias como las actividades secundarias. La transformación digital a nosotros nos va a permitir automatizar nuestros procesos, nos va a permitir reducir nuestros costos y maximizar nuestra eficiencia. Otros beneficios que nos trae pues la transformación digital es que vamos a mejorar nuestra productividad, vamos a quedar bien con los clientes, vamos a aprender a trabajar en equipo, vamos a impulsar la innovación y otros temas mucho más que nos está permitiendo la tecnología digital. En la Facultad de Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, la situación antes de la pandemia era que todos los procesos eran presenciales. Marcar la asistencia, el procesamiento de notas, clases en aulas físicas, gestión administrativas, reuniones de trabajo, la matrícula, la certificación física, todo era presencial. Las clases, como ustedes saben, teníamos un data show donde el profesor presentaba su PowerPoint, los alumnos estaban presencial y se tomaban el tiempo, venían las preguntas y así pasaban las 2 horas o los 45 minutos en el salón de clase. También los exámenes eran presenciales, los profesores preparaban sus exámenes y el área de estadística pues controlaba estos exámenes para que los alumnos
puedan hacer bien sus exámenes y no copien u otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, ese era el tema antes de la pandemia. Pero después tuvimos que hacer un cambio radical a nuestra cultura de vida, ¿no? Todos los procesos son virtuales. Entonces, nosotros de la noche a la mañana nos encontramos con este tema, ¿no? Entonces, pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir, y ahí pues los equipos de especialistas que tenemos en la universidad, en la facultad, nos comenzaron a apoyar en este tema, ¿no? Se tuvo que virtualizar, el marcar la asistencia, el procesamiento de notas, las clases en aulas virtuales, gestión administrativas, reuniones de trabajo, la matrícula, todo es virtual. Por ejemplo, nuestras clases, el profesor tiene que entrar a una plataforma y a través de esta plataforma dar a conocer su clase a los alumnos cuando es síncrona y un aula virtual para cuando es asíncrona. Entonces, cambia la manera de la enseñanza. El examen es otro tema, ¿no? Muchos dicen que ahora, pues, las clases van a ser, o el sistema educativo va a ser light, donde no va a haber rigurosidad y tal vez no tengamos buenos profesionales. Pero yo aquí entendí, por ejemplo, que la rigurosidad lo da el alumno. Y cuando a nosotros nos certificó ABET, nos pedía que demostremos la ética dentro de nuestra enseñanza. Y en esos momentos no lo entendíamos, cómo demostrar la ética de nuestros alumnos. En cambio ahora sí se puede demostrar la ética de nuestros alumnos. Ver que son buenos profesionales, que no hacen las trampas que normalmente hacemos, y que esa es la manera como vamos a demostrar acá, a través del sistema virtual, que hay ética en los estudiantes. Y ellos son los que hacen que esta educación sea fuerte y formemos buenos profesionales. Cuando se dio la transformación digital, bueno, la enseñanza virtual, tuvimos que iniciar reuniones. Y pues se habló de boomers anteriormente, en la Facultad de Mecánica y el 58% son boomers. Entonces, imagínense las primeras reuniones. Normalmente, en el aspecto presencial, uno coordina con la secretaria y ella llama a las personas que uno quiere coordinar, quiere reunirse con ellos, pero acá, entonces ahí comenzamos ya a hacer nuestros grupos de trabajo a través de los WhatsApps y invitarlos a través de una plataforma que tenemos o que teníamos. La universidad tiene aula virtual de hace muchos años, pero no lo utilizábamos los profesores porque no lo veíamos conveniente, no lo sentíamos útil todavía. En cambio ahora es una necesidad reunirse y la única manera de hacerlo es a través de las plataformas. Entonces, ahora creo que en la casa trabajamos mucho más que cuando estábamos en el trabajo, porque tenemos reuniones hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana algunas veces cuando las cosas lo ameritan, ¿no? Nosotros, dentro de la Facultad de Mecánica, tenemos la página web, que siempre lo hemos tenido,
intranet de la facultad, que siempre está en proceso, continuamos cambiando, pero ahora, y ahí en intranet de la facultad utilizamos para tomar la asistencia a los profesores, a los alumnos, también lo utilizamos para poner pues el horario de los profesores, podemos poner para los programas que ellos tienen y los reglamentos de la facultad. Y acá tenemos también el intranet de la UNI, y nosotros hemos hecho el aula virtual ya de mecánica. En esta misma aula virtual está tanto la parte síncrona y la parte asíncrona. Tenemos una plataforma de Cisco que es el Webex, que a través de esto hacemos las videoconferencias, y tenemos el Moodle como para la parte asíncrona, es donde ahí damos pues toda la información a los alumnos y estamos también tutoriándolos en este tema, ¿no? Como le dije, el 58% son boomers en los profesores en mecánica. Entonces, una primera idea de capacitación fue que lanzarlos a que hagan sus clases de frente, ¿no? Para ver cuáles eran los resultados. Entonces, se hizo, siempre los alumnos son los que nos fiscalizan en este tipo de clases, y muchos se quejaban, ¿no? Nos decían, mira, que los profesores tal, no está dando buenos resultados las clases. Entonces, después de una semana de dictado de clases, tuvimos que parar para hacer una capacitación a los docentes de 2 semanas. 2 horas diarias, y al final lo certificábamos. Esta certificación tenía unos requisitos importantes y el profesor demostraba que sabe dictar una clase virtual. Después de las 2 semanas, el porcentaje no fue el adecuado y decidimos hacer 2 semanas más de capacitación en el área virtual. Entonces, estas capacitaciones ya han hecho que el porcentaje de las personas que tienen este problema serio bajen pues de un 50 a un 30%. Y ya un 20% ya estamos dándole una capacitación ya especializada con un tutor directo a cada profesor para que ya comiencen a generar esa cultura del cambio, esa cultura que ahora es parte de nuestra vida, ¿no? Uno de los temas más complicados eran los laboratorios. Ustedes, les comento, nuestra universidad tiene 11 facultades, todas de ingeniería, una de arquitectura, y la fortaleza nuestra son los laboratorios, ¿no? Porque ahí nosotros experimentamos, lo vemos, lo palpamos, y nuestras investigaciones son experimentales, la mayoría son experimentales. Entonces, no sabíamos realmente qué hacer para volverlas virtuales, ¿no? Porque realmente es todo un tema, ¿no? La ingeniería tiene muchos equipos interesantes y hay que volverlo virtual. Yo tuve una experiencia hace 2 años, me capacité en el sistema virtual 5G en 3D. Entonces, ese sistema
lo estamos utilizando para que todos nuestros laboratorios lo hagamos bajo este sistema. Pero para el ciclo que inicia, ya el tiempo nos ha ganado, entonces esto puede estar para el próximo año. Entonces, ¿qué hemos hecho para virtualizarlo, no? ¿Qué hemos hecho? Hay dos tipos de especialidades que son fácilmente adaptables a las simulaciones a través de softwares que permiten hacer estas simulaciones. Y esos son la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, que ellos van a hacer sus laboratorios bajo simulación. Entonces, nosotros estamos comprando softwares que se va a utilizar para hacer este tipo de laboratorios. La carrera también de mecánica eléctrica, también lo estamos haciendo. La parte de eléctrica, softwares para simulación, pero la parte mecánica para nosotros es la parte más complicada. Y esto lo que estamos haciendo ahora es ir a la universidad, profesores y estudiantes, y comenzar a filmar las experiencias. Estamos filmando las experiencias y estas filmaciones se les va a entregar a los alumnos y se le va a dar un datos que ya nosotros con anterioridad lo habíamos conseguido o lo tenemos de años anteriores. Entonces, el alumno en el video va a ver los equipos, va a ver el proceso, y con la información que nosotros le demos de todo este proceso, ellos harán los cálculos, verán los objetivos, ver cumplir los objetivos de esos laboratorios. Entonces, esta parte fue lo más difícil que hemos tenido que afrontar, pero ya se solucionó de esta manera y nosotros creemos que para este año ya vamos a pasar toda nuestra enseñanza virtual en forma muy buena, de gran calidad, y nos va a permitir seguir formando a nuestros profesionales tal como lo hemos hecho presencialmente. Y nosotros seguimos trabajando en este tema y vamos a hacer, estoy pensando que tal vez en el futuro ya no vamos a querer regresar a la hora presencial, porque tanto los alumnos como los profesores nos sentimos cómodos en la casa trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Elmar, por su excelente ponencia. Quiero recordar también a los participantes que en la medida que los ponentes van explicando su tema, pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Entonces, ahora damos la cordial bienvenida a nuestra apreciada decana, la doctora Ivonne. Queda el micrófono contigo por los próximos 15 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Desde la plataforma educativa de la unidad virtual agradezco la participación de los docentes, autoridades, maestros de nuestra querida Casa de Estudios. Bueno, el tema en el cual me aboco el día de hoy es humanizando la educación en la era digital. Quisiera, por favor, que cada uno de ustedes me puedan escribir cuáles son las palabras y verbos claves que ustedes les viene a la mente y cuál es su sentir en este tema en la cual voy a tener la ponencia el día de hoy. ¿Sí? Por favor. Espero sus apreciaciones, por favor, mientras yo voy leyendo una premisa de Steve Jobs para que la recuerden y lo analicen. La tecnología no es nada. Lo que es importante es tener fe en las personas que son básicamente
buenos e inteligentes, y si se les da las herramientas adecuadas, se harán cosas maravillosas. Vamos a continuar con la presentación. Hablaremos de la construcción de la educación virtual. ¿Cuál era el escenario? La que les habla está en el ambiente educativo, trabajando en entornos virtuales de aprendizaje, lo llamado EVA, ya desde hace 15 años atrás. Y bueno, en la UNIA desde el 2012, en el 2014 asumo en octubre la decanatura de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial, con 6 carreras que hoy en día están debidamente habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior. El escenario, bueno, el escenario era incierto, incluso había resistencia de nuestros mismos maestros de la comunidad académica, ¿no? La posibilidad de procesos educativos formales por fuera del mundo de las aulas convencionales, las tizas y los tableros no eran fácil de aceptar, ¿cierto o no? Bueno, las TIC, bien llamadas también tecnologías de empoderamiento o de participación, han transformado la vida de todos nosotros ya desde hace años atrás, y mucho más en el mundo de hoy en día, en el mundo académico, ¿no? El sector educativo ha experimentado un cambio sustancial, dejando de lado, como bien dije, las pizarras y los marcadores o tizas, como lo llaman en Perú, ¿no? Bajo ese escenario, la UNIA virtual desde casi 10 años atrás, y empezando, voy a mostrarles unos números, y empezando con 20 alumnos en el 2012, viene impartiendo en los llamados entornos EVA. En dicho año empezamos con la versión Moodle, la 2.0, pero íbamos recabando las necesidades de la población deseosa en superarse y de nuestros estudiantes, motivándonos con ellos y fortaleciéndonos en un trabajo armonioso y de equipo entre docentes, tutores, coordinadores y asistentes técnicos, que hoy día aprovecho el espacio para agradecerles de corazón el buen trabajo y las ganas de seguir trabajando por la educación superior de este querido país. Obviamente, como decía Elmar, el teletrabajo se ha convertido en estos 2 últimos años como un factor preponderante para todos. Y bueno, si bien es cierto que vivíamos ya en este ambiente educativo, obviamente teníamos también que llevar de la mano digamos, la experiencia que tenemos en este entorno virtual a nuestras aulas de presenciales. Esta pandemia, esta contingencia sanitaria a nivel mundial, pues llevó a todo lo que es la enseñanza educativa a estos entornos virtuales de aprendizaje. Hoy por hoy puedo decir que la UNIDA ha venido trabajando, créanme, de 12 a 16 horas, ¿sí? Tanto el personal académico, el personal técnico, como bien decía, hasta en la madrugada, a fin de que el sistema iClass es un sistema de gestión propio. Se ha venido implementando el apartado Mi Aula, en el cual hoy en día los estudiantes de nuestras carreras presenciales no solamente pueden visualizar lo que estaban acostumbrados, sino la carga de contenido, las notas, los horarios, sino que a través de dicha plataforma están llevando a cabo sus clases de acuerdo al cronograma impartido desde el inicio del semestre académico. Tanto en la parte, utilizan también la parte sincrónica como asincrónica, ¿sí? A través de lo sincrónico tienen un canal, una vía de comunicación, como nosotros tenemos en la plataforma Moodle, el chat en línea, el foro de comunicación, y también utilizan esta herramienta, la llamada, que le llamo yo 3B. También los docentes pueden ahí grabar sus sesiones de clase para que los alumnos puedan ingresar, ver y se vayan poco a poco familiarizando con este sistema de enseñanza. Obviamente los momentos de crisis son oportunidades.
oportunidades que nos llevan a ver cuán poderosa es la mente y cuán poderoso puede ser el ser humano reconvertirse. Siempre recuerdo una frase de mi abuela que me decía, si otro lo hicieron, ¿tú por qué no lo puedes hacer? Esa es una premisa que siempre rige en mi vida y siempre trato de impartir con el personal que está a mi cargo. Bueno, como bien les decía, y yéndome al contexto ya al manejo de lo que es la enseñanza virtual en la plataforma en la cual está a mi cargo, les vuelvo a reiterar, va mi agradecimiento a cada uno de los asistentes técnicos. Créanme que no tenemos hora para poder seguir. Empezamos 8 de la mañana y a veces terminamos 12 de la noche haciendo videos, produciendo, haciendo gestión, por querer brindar un servicio educativo de calidad. Obviamente que existen brechas en todos los aspectos de nuestra vida, siempre hay brechas, pero siempre te tienes la intención de hacer un seguimiento oportuno, atender a nuestros estudiantes de la manera como nosotros nos quisiéramos sentir. Entonces, tenemos en pantalla la población también de docentes tutores por año. Ustedes lo visualizan ahí y se darán cuenta cuánto hemos podido avanzar en este ciclo académico. Hoy por hoy tenemos más de 9.000, casi 9.500 usuarios que están en nuestra plataforma educativa. Tenemos programas desde el año pasado, el programa de capacitación a través del Ministerio de Educación. Hemos venido impartiendo programas de capacitación a los maestros de escuela a nivel nacional. Tenemos el programa de escuela de gobierno, en el cual este año están matriculados 1.800 personas, en la cual también la unidad virtual está trabajando en equipo con lo que es la escuela de posgrado. Entonces, son retos, obviamente se darán cuenta que la mirada va ahora para los entornos virtuales de aprendizaje y se darán cuenta el valor que se tiene al crear un material. Y como bien decía el decano de la Facultad de Ingeniería de Lima, Perú, ¿sí? El teletrabajo, nos quedamos hasta la madrugada, luego también ver la ética de nuestros estudiantes. Todo es palpable, todo es auditable, se descargan los materiales, se ve si un docente ingresa a un enlace, se ve si el estudiante ingresa solamente a la tarea o si verdaderamente descargó los contenidos que con toda la intención de brindar la enseñanza proporcionaron sus docentes tutores. Entonces, la mirada hoy en día está para nuestras aulas virtuales y creo que hoy por hoy es un gran reto, pero es un reto que lo estamos haciendo. Y como les vuelvo a reiterar, hay muchas brechas por cerrar, pero la intención de poder avanzar está. Eso no ha sido un capricho de las instituciones abocadas a la educación presencial, sino que la vida es así. La vida nos lleva a pruebas y obviamente no es para decaernos, sino para fortalecernos como persona, como unidad familiar, como unidad académica. Y por eso es que pensé en brindar, digamos, el nombre al tema de disertación del día de hoy. Pasaré a la siguiente lámina, bueno, la cual tienen en vista. Los soportes básicos de los escenarios virtuales, ¿sí? No está en lo que es la multimedia o tener softwares de última generación o N elementos informáticos, sino que realmente es aparte del diseño que se da, del diseño didáctico que se da basado en la tipología de los contenidos, los objetivos de aprendizaje, las finalidades formativas concretas, la base fundamental es lo humano. No es lo humano, es un mensaje del docente tutor, es una llamada por celular de los asistentes técnicos, entonces que vean que hay un equipo humano detrás,
que vean que las actividades, los trabajos de proceso no solamente se centran en cuestionarios, sino que se presentan casuística en los cuales el docente tiene que descargar archivo por archivo, analizarlos, leerlos, darles su puntaje, darles la retroalimentación correspondiente. Hoy los profesores de presencial se darán cuenta que ese gran, digamos, dilema o incertidumbre en que la validez de la enseñanza a distancia o la validez de lo presencial, creo que hoy nos darán cuenta y nos respaldarán el gran trabajo que vienen haciendo nuestros maestros de entornos digitales desde ya más de una década en el Paraguay. Los elementos claves en educación a distancia. El elemento clave fundamental, como siempre repito, no está en las multimedias, no está en las plataformas, en la tecnología de primer nivel o de punta, sino está en el equipo humano que tengamos. Ese equipo humano que está conformado en primera línea por nuestros estudiantes a quienes nos debemos, ese equipo humano por los asistentes técnicos que, bueno, que nos siguen, que son el soporte de cada docente tutor. Ese equipo humano que logra hacer viajes de internacionalización, viajes al interior del país, en el cual, a pesar de movernos en un entorno virtual de aprendizaje, hemos podido canalizar, hemos logrado la movilidad académica y participativa tanto de maestros y como de estudiantes. ¿Es un gran reto? Sí. El año pasado, les comento un poquito, el promedio de nuestra deserción en lo que es carreras a distancia de la unidad virtual, el promedio durante este año fue del 17%. Obviamente estamos empezando este año, el tema de la pandemia golpeó muchísimo en cuanto al factor psicológico, en el factor económico, pero recientemente hemos terminado el primer módulo de este semestre y tenemos la grata satisfacción de que el 80% de nuestros estudiantes han seguido estudiando, se han presentado a los exámenes y obviamente para nosotros es una gran satisfacción. Creando puentes no comunes, ¿no? Ese tema lo puse pensando en lo que es dos términos muy importantes y muy esenciales dentro de la política educativa de la Universidad de la Integración de las Américas, que es la inclusión y la reinserción, en la cual te agradeceré, Javier Torres, nuestro ingeniero de la plataforma virtual. Te agradeceré presentarles un video que es cortísimo, pero quiero que vean el sentir de nuestro esfuerzo de todos estos años. Creo que las imágenes dicen todo. No solamente las palabras, sino son las acciones lo que demuestran el trabajo, como les vuelvo a repetir, el trabajo humano que se viene realizando en años, desde hace años atrás, ¿no? Bueno, sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de inclusión tenemos dos casos importantes que resaltar, los cuales en su momento fueron reseñados por la comunidad y los medios de comunicación, como vieron, ¿no? Fueron casos muy emblemáticos y muy emotivos para nuestra comunidad educativa. Pero en realidad el escenario es más amplio, ¿no? Ya que contamos con madres de familia, padres trabajadores, jóvenes que si no existiera esta posibilidad, esta oferta educativa a distancia, no podrían tener su título profesional, no podrían acceder a una educación superior de calidad y reconocida por entes rectores de la educación superior en el país. Actualmente, en el Paraguay contamos con 54 universidades. Solo, si no recuerdo muy bien, solo 14 o 16 cuentan con una oferta académica
de carreras a distancia de grado y posgrado debidamente habilitada por el CONIC, ¿no? También puedo resaltar que nuestra premisa es proporcionar una educación de calidad en los diferentes niveles de grado y de posgrado en 4 áreas de conocimiento que esta casa se especializa: en ciencias de la salud, en ciencias de la empresa, en ciencias sociales y en las de ingeniería. Nuestro plan de expansión para el 2020, porque obviamente tenemos que pensar en ello, tenemos que ser optimistas, es tener 2 carreras de grado más a distancia y 6 maestrías en las áreas de ciencias de la empresa y ciencias sociales. Quiero terminar mi ponencia con esta frase, ya que nuestro entorno es colaborativo. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Frase de Benjamin Franklin. Muy buenas noches y agradecida de corazón por todo el espacio, por todo el apoyo que dan a la unidad virtual. Y créanme que estamos muy satisfechos de tenerlos. Muchas gracias, doctora Ivonne. Realmente un placer poder tenerla también aquí en el panel. Muy bien, entonces ahora convocamos a los demás expositores, al ingeniero Sergio Lapertosa, al licenciado Sergio Pilar y al ingeniero Axel Robles, quien en simultáneo van a compartir la ponencia que tienen ellos desarrollado también. Así que dejo el micrófono a uso de ustedes en este momento. Bueno, muy buenas noches. Me toca iniciar a mí. Vamos a tratar de no extendernos en el tiempo, si no los colegas se van a quedar sin hablar. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo lo suficientemente dinámico. Para ir corriendo los slides, bien, perfecto. Avísame y lo corro yo. Bien, perfecto, Axel. Ah, claro que tiene que tener uno el control. Bueno, yo estoy a cargo de la que sería la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco, en la República Argentina, en el nordeste, ¿sí? Y se habló mucho, digamos, de cuestiones críticas, digamos, que tiene la educación en estos momentos, que tiene la educación a distancia y cómo esta pandemia generó muchos cambios en todos nosotros. Y bueno, nosotros lo que le queremos contar es cómo reaccionamos en el Chaco a esta situación, ¿sí? Y lo que le vamos a contar es un proyecto, ¿sí? Es lo que llamamos el proyecto ELE. ¿Por qué ELE? El nombre ELE es una característica que es que la provincia del Chaco tiene 3 lenguas indígenas reconocidas, Cuom, Mocoit y Wichí, y la palabra ELE significa loro en las 3 lenguas, ¿sí? Y bueno, y tiene toda su cosmogonía. Ese es el nombre que le decidimos poner. ¿Cuándo arrancamos con esto? Arrancamos el 23 de marzo, arrancamos con la plataforma, si bien veníamos discutiendo antes. ¿Cómo la concebimos? Concebimos la plataforma no como un modo de afrontar el aislamiento, porque si era para afrontar el aislamiento podríamos haber elegido un sitio web con sus diferentes categorías, que los docentes puedan acceder a contenido y que hagan lo que puedan. Ok, nosotros dijimos, bueno, vamos a convertir a esta plataforma en un proceso de educación digital, ¿sí? Que se sostenga en el tiempo y que se configure como una extensión de la jornada escolar, ¿sí? Hoy los colegas disertantes han discutido de las problemáticas que tenemos, entonces lo fuimos definiendo en fases. La primera fase es aulas públicas para los diferentes niveles y modalidades, materiales para el jardín de infantes, para inicial, para la primaria, donde los equipos pedagógicos del ministerio, ¿sí? Generan estos contenidos, y luego generamos una fase de aulas de orientaciones para docentes, donde le fuimos explicando a los docentes cómo trabajar con esos contenidos y algunas recomendaciones. Luego una fase 3, que un poco es la que estamos recorriendo ahora, que es aula para los establecimientos escolares, ¿sí? Es decir, cada establecimiento escolar solicita tener sus aulas con sus docentes y con sus alumnos, ¿sí? Y una fase 4,
que la estamos llevando prácticamente en paralelo, digamos, con la fase 3, que es contar con una aplicación mobile y desktop personalizada de la plataforma, y lo que hicimos es nos basamos en Moodle. O sea, tomamos la versión open source de Moodle y la estamos personalizando para que se interactúe con nuestra plataforma con un look and feel igual al de nuestra plataforma. Ahí tienen el link al que pueden acceder, ele.chaco.gov.ar, y pueden ver la plataforma, pueden ver que el look and feel que tiene, ¿sí? Que es un gran trabajo ahí de Sergio torturando a los diseñadores gráficos, digamos, para hacerlo. ¿Por qué? Porque está orientado sobre todo a nivel inicial, primario y secundario, ¿sí? O sea, no está orientado a lo universitario, ¿sí? Entonces tiene sus particularidades. Y estamos en una fase 4 bis, le llamamos nosotros, que es de la aceleración de la creación de contenidos, creando parejas pedagógicas, por esto que decía antes Ivonne. Ok, la tecnología está bien, ayuda, colabora, la multimedia está muy buena, pero, digamos, está la gente, está el factor humano, hay que trabajar desde lo pedagógico, no hay que olvidarse, ¿sí? Entonces, formar parejas pedagógicas que puedan, algunos con un mayor componente tecnológico, otros con un mayor componente curricular o pedagógico, ¿sí? Y en paralelo estamos haciendo capacitaciones, le llamamos las capacitaciones de los miércoles, donde le enseñamos a los equipos pedagógicos del ministerio utilizar herramientas de autor. Sí, ahí Axel y Sergio están ahí permanentemente rompiéndose la cabeza y vienen ahí los docentes del equipo pedagógico y dicen, mirá esto que hice en Geniali, y nosotros nos agarramos la cabeza y decimos, ay, qué desastre. No, pero la semana siguiente hacen cosas mucho mejores, ¿sí? Entonces eso muestra que cuando hay equipo, que cuando hay factor humano, que cuando se acompaña, ¿sí? Se logran muy buenos resultados. Y el objetivo en el 2021 es que toda esta plataforma se convierta en la extensión de la jornada escolar mediada por tecnologías. Algunos números para que se den cuenta de la magnitud del proyecto. Mañana vamos a cumplir 2 meses de lanzamiento, ¿sí? Según el análisis que hacemos en la web, tenemos en 2 meses 120.000 visitantes únicos y más de 5 millones de páginas visitadas. Tenemos registrados más de 25.000 docentes y 6.000 estudiantes. Estos registros los hicimos utilizando la API de Moodle con formularios específicos por fuera de la plataforma y también algunos con procesos masivos que Axel también va a contar. Y tenemos ya más de 4.000 recursos en estas aulas públicas que pueden utilizar los docentes, que todas las semanas se van renovando. Tenemos un ritmo de creación hoy de 200, 300 recursos semanales, que la idea es acelerar este proceso. Un poquito más de números. Aulas públicas, estos se dividieron por niveles y modalidades, tenemos alrededor de 70 aulas públicas, entonces podremos decir matemática del segundo ciclo de primaria, ¿sí? Sería para chicos de 10 años aproximadamente, o tiene su aula, y así los diferentes espacios curriculares. Al mismo tiempo fuimos haciendo un proceso con las escuelas técnicas. Ahí hay un trabajo muy fuerte de Axel, donde fuimos creando de modo masivo las escuelas técnicas con sus aulas, con sus docentes, con sus alumnos, para poder darle esa contención que ellos necesitaban y que tengan esa herramienta a disposición, ¿sí? Esos son los números, digamos, de ley y el proyecto que está. Luego yo tengo hay algunas filminas donde hay una discusión, son preguntas, digamos, de reflexión, que no me interesa tanto en este momento desplegarlo, sino que como es un material que a ustedes les va a quedar, son como preguntas que nosotros nos hicimos en el momento de tomar esta decisión. Sí, la respuesta es lo que les mostré antes. Estas fueron las preguntas que nos llevaron a conformar esto. Y una cuestión pasada, Axel, creo que es una más, la otra más y la otra, ¿sí? Equipos de trabajo, ¿sí? Lo dijo Ivonne, lo repiten los colegas y demás. Acá hay que formar equipos multidisciplinarios, profesionales que sepan de educación, que sepan de tecnología educativa, que sepan de infraestructura. Nosotros tenemos hoy una plataforma que tiene la capacidad de soportar 500.000 usuarios, ¿sí? No hay experiencia de Moodle en la Argentina de esas características.
¿sí? Cuando nosotros estuvimos preguntando y averiguando, y dijeron, y tenemos 15.000 usuarios, 20.000 usuarios. Bueno, nosotros hoy tenemos, ¿cuánto tenemos, Sergio? 32.688. Ahí le saqué una foto recién. 32.688 usuarios, ¿sí? O sea, es muy grande esta magnitud, nunca nadie se animó, digamos, a esto, y nosotros confiamos mucho en Moodle para hacerlo, ¿sí? Hay que tener gente que sepa de programación, a pesar de que Moodle es muy flexible, algo siempre hay que hacer de código, no por ahí dentro de Moodle, pero sí para integrarse, y obviamente nosotros elegimos Moodle, gente que sepa de Moodle. Moodle es súper potente, súper flexible, tiene un montón de ventajas, hay que conocerlo. Hay que conocerlo, entonces, porque algunos despotrican contra la herramienta, la culpa no es de la herramienta, es del mal uso, ¿sí? Es como decir que un martillo no sirve para atornillar, y no, la herramienta no fue pensada para eso, ¿sí? Así que bueno, eso es muy importante, y ese es el mensaje que de mi parte yo quería transmitir. Así que ahora le paso la palabra al tocayo, que va a contar un poquito la parte que le tocó a él en este desafío. Bueno, como siempre, muchas gracias, Unida, por invitarnos a todo de lo que nos pueden invitar. Siempre estamos con Axel, y espero que Sergio después nos acompañe también, como los tres mosqueteros que estamos acá, ¿sí? Nosotros lo dijo bien Sergio, cuando planteó el hecho de dar una transformación de Moodle al ámbito educativo, y sobre todo, obviamente formal, pero no universitario, sino, bueno, secundario puede ser también adulto, la parte técnica, la parte primaria, la parte maternal. Nosotros con Axel, que tenemos nuestra consultora hace un par de años en lo que es e-learning, nos encontramos con algo totalmente nuevo, ¿sí? Información que el Chaco, la provincia del Chaco, estaba comentando en sus redes y en la parte pública, televisión, de que se iba a lanzar una plataforma. Un día Sergio nos golpeó la puerta y dijo, Axel, Sergio, ustedes nos van a ayudar en esta implementación, y fue realmente un desafío. Y como decía Sergio, 1.500, 15.000, 10.000, no, bueno, estamos en 32.000 usuarios, donde cuando uno estudia Moodle sabe que por todos lados dice que van a soporta 20.000 usuarios al mismo tiempo, y acá tenemos un montón más, ¿no? Y tenemos un montón más para seguir generando como usuarios en la parte educativa, así que es un proyecto que con Axel nos interesó muchísimo, muy desafiante, y bueno, y estamos en eso. Así que les comento un poquito los objetivos que se plantearon respecto a la personalización de Moodle, ¿sí? Era configurar justamente Moodle y darle una estética acorde al tema educativo, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho con Axel en la parte empresarial, en universidades, pero este nivel de educación no lo teníamos, entonces teníamos que hacer algo muy, muy atractivo, sobre todo también conservando la identidad institucional del Chaco, de la provincia, del Ministerio de Educación. Entonces, colores, logos, esto tiene que ver con como por llamarlo así, un manual institucional, teníamos que conservarlo, aplicar las piezas desarrolladas específicamente desde el proyecto, modificar la estructura de los mensajes, porque bueno, uno cuando en Moodle configura el idioma español, los mensajes ya son estándar, y nosotros queríamos transformarlos para que sean mucho más amigables justamente para alumnos, para docentes, para referentes de docentes, así que era también otro de los objetivos. Garantizar una navegación ligera, justamente uno de los enemigos más frecuentes de la educación a distancia es cuando uno entra a una plataforma y dice, uy, qué lento esto, salgo, se aburre, no carga. Entonces teníamos que también asegurarlo. Obviamente eso tiene que ver mucho con la tecnología que se aplicó, sponsors de empresas que están apoyando este proyecto, que Sergio nos mostraste ese slice, pero la estructura, la infraestructura que tiene el proyecto por detrás es sorprendente, y sobre todo intuitiva y fácil de usar, ¿sí? Y bueno, el último punto que dice garantizar los tiempos de carga, respuestas y actualización de contenidos que sea de forma rápida. Axel, muy bien.
Ay, que se ve chiquito, che, pero bueno, esto les va a quedar de material para que lo lean, pero un poco les comento, y ahí se me fue. Ay, bueno. Ay, no, déjalo, yo les cuento. ¿Cómo hicimos? Obviamente, no sé si muchos tienen conocimiento de trabajar y administrar Moodle, pero uno a través de Moodle.org, ¿sí? Puede entrar a distintos recursos libres, como obviamente Moodle es un open source, puede encontrar contenidos y justamente lo que se llama plugins de terceros, donde los puede implementar rápidamente, siempre coincidiendo las versiones de Moodle con ese plugin y que sean compatibles. Entonces empezamos a revisar un montón con todo el equipo. Este es un equipo muy grande que hay por detrás de este proyecto. Obviamente no es ni Sergio, ni Axel y yo, es un equipo muy grande, podríamos nombrarlos a todos que están trabajando, diseñadores, programadores, equipos técnicos, referentes docentes de todas las áreas. Pero bueno, a nosotros con Axel y también con Sergio nos tocaba la decisión esta de decir, bueno, tenemos que entrar a Moodle.org y tratar de encontrar alguna plantilla de diseño que se adapte a los requerimientos, ¿sí? Para que sea un ambiente ligero, atractivo, moderno, ¿sí? Estábamos trabajando con muchos chicos, que siempre esté actualizado, o sea, que nosotros estemos pasando de Moodle 3.6 a 7, a 8, que estamos en la versión en la última, y este tema se puede ir actualizando, y teníamos que también garantizarlo, ¿sí? Que sea libre y que sea 100% responsivo. Sergio, ¿cuántos usuarios nuestros son de tablets y celulares? 85% de los usuarios son mobile. Entonces, uno lo puede ver muy lindo en su pantalla de PC, notebook, pero cuando pasa a un ambiente un poquillo más pequeño, puede desconfigurarse, entonces necesitamos garantizar eso, y optamos por el tema Move, ¿sí? Que uno cuando instala una plataforma de Moodle estándar, trabaja con Classic o Boss, que son los dos temas por defecto que los trae ya consigo en su versión estándar, y decimos por qué. Primero porque Move, este tema, cumple con esos 3 requerimientos que los mencioné antes, pero además también contaba con un slider, esto que tiene que ver con esas filminas que pasan. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que hacer también muchos anuncios dentro de la página, desde el coronavirus, desde qué es el E, desde qué otros lugares se pueden visitar desde la página del E. También tenía una landing page, ¿sí? Move tiene una landing page que nos permitía justamente agradecer a todos los patrocinadores y empresas que están por detrás de este proyecto, que son un montón, no los voy a comentar, pero ingresen y van a ver desde Move hasta las empresas privadas del Estado que trabajan con nosotros, apoyando este proyecto, y sobre todas las cosas, como decía Sergio al principio, se pueda configurar el Moodle, no desde el ámbito tanto de programación, sino la parte de estilos, de colores, de qué quiero visualizar, qué quiero desvisualizar. Entonces, eso es lo que es CSS, bueno, no vamos a entrar en la parte técnica, ¿no es cierto? Bueno, aplicar el manual institucional y que se lo pueda aplicar fácilmente, y justamente tener un cuadro donde nosotros podamos modificar ese Moodle casi a placer, y ese justamente el tema Move nos lo permitió. Así que vamos a la última de mi parte, y bueno, después configuraciones estándar de Moodle, que tiene que ver con el idioma. No es que nosotros decidimos de inglés pasarlo a español, sino dentro de español tratar también de modificar y configurar el idioma a mensajes más claros para el alumno, para el profesor, ¿sí? Se habilitaron métodos de matriculación según la fase, porque al principio eran todos invitados y de a poquito ya empezamos a generar los usuarios que estaban registrados, configuración de bloques, estructuras necesarias a nivel de sitio, etcétera. Se crearon roles personalizados, por ahí necesitamos un rol de profesor que esté por encima de los niveles y pueda acceder fácilmente a los distintos cursos. Entonces,
justamente le damos esos permisos, y se instalaron plugins necesarios, como por ejemplo el que estamos utilizando ahora, que es Big Blue Button, que es para la videoconferencia, H5P, que es para el diseño de material interactivo educativo, reportes personalizados, claramente es necesarios para el seguimiento del proyecto, etcétera, ¿sí? Y bueno, y se creó la estructura de categorías, cursos y la gestión de usuarios, que lo va a mencionar el señor Axel. Gracias, muchachos. Bueno, como dijo Sergio Lapertosa al principio, en la fase 3 se crearon aulas para los establecimientos educativos escolares, ¿no? Entonces ahí ya no eran aulas de acceso libre para cualquier invitado, sino que teníamos que crear aulas y teníamos que matricular a los docentes y matricular a los estudiantes. Bueno, ahí nos vimos en un pequeño dilema porque cada establecimiento contaba en promedio con 95 aulas. Son 95 cursos que si nos guiábamos por el sistema tradicional teníamos que crear a mano, ¿no? Después teníamos más o menos 34 docentes por cada establecimiento y 330 estudiantes. Esto es en promedio. Hay algunos establecimientos que tienen 100 estudiantes, pero hay otros establecimientos que tienen más de 600, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que encontrar las herramientas en Moodle que nos permitan crear masivamente estas aulas y estos usuarios? Entonces, ahí nos basamos en la administración del sitio y en la posibilidad de utilizar archivos CSV. Discúlpenme si voy a dar algún contenido un poco técnico, ¿no? Pero bueno, es la parte que me tocó y es la parte que realmente fue un descubrimiento por ahí para nosotros. No sé si todos alcanzan a ver. Voy a ver si puedo maximizar la pantalla. Dentro de la administración del sitio, ¿sí? Está la parte de usuarios, está la parte de cursos y está la parte de subir cursos, ¿no? Entonces, cuando en un primer momento investigamos y encontramos que nosotros podíamos crear cursos, ¿sí? De una manera relativamente sencilla, poniendo el nombre completo del curso, poniendo el nombre corto del curso y identificando dentro de qué categoría se iba a encontrar, ¿sí? Eso lo hicimos al principio y después nos dimos cuenta que además de eso podíamos utilizar un poquito más de herramientas en estos archivos CSV y podíamos configurar que acá donde dice Enrollment 1, podíamos decir que el usuario invitado, ¿sí? Estaba deshabilitado. Entonces nosotros de esa manera ya esas 95 aulas, por ejemplo, que queríamos crear dentro de una institución, ya iban a tener inhabilitado el usuario invitado. Le estábamos diciendo que solamente los usuarios matriculados iban a poder acceder a esas aulas. Ahora bien, cuando creábamos esas aulas, por defecto, las aulas aparecían visibles, que era algo que no queríamos, porque una vez que creábamos las aulas, teníamos que esperar a que los docentes carguen contenido, carguen recursos, carguen actividades para los alumnos, y recién en ese momento que se hagan visibles las aulas para los alumnos. Entonces, ahí encontramos que también podíamos utilizar el campo visible y ponerlo en 0, de manera que esas aulas por defecto se creen de manera oculta, ¿sí? Porque la verdad que, como lo hacíamos anteriormente, digamos, creábamos las aulas y en modo visible y teníamos que ocultarlas una por una, lo cual era mucho trabajo innecesario. Después de tener creadas las aulas o los cursos, ¿sí? Teníamos que matricular a los usuarios. Entonces ahí nos hicimos uso también dentro de la administración del sitio, la posibilidad de subir usuarios.
en subir usuarios, ¿sí? Algo que era conocido por nosotros es que nosotros podemos registrar usuarios dentro de una plataforma Moodle colocando los primeros campos que marqué ahí. El nombre de usuario, el password, el apellido, el nombre y el correo electrónico. De esa manera, nosotros podemos registrar en la plataforma como usuarios a una gran cantidad de personas, ¿no? Pero después dijimos, bueno, a ver, investiguemos un poco más y veamos si en el mismo proceso podemos ya matricularlos dentro de los cursos, ¿no? Entonces ahí encontramos que utilizando estas columnas, curso 1, curso 2 y hasta el curso que quisiéramos, ¿sí? En algunos casos lo hicimos con 16, hasta con 20 aulas, nosotros podemos, colocando acá el nombre corto del curso, podemos matricular a una persona, ¿sí? Y acá, fíjense que dice type 1, type 2. Nosotros poniendo el tipo 1, le decimos a Moodle que esta persona va a ser alumno, va a ser estudiante en este curso, ¿sí? Si nosotros pusiéramos tipo 2, automáticamente lo matricularíamos como profesor. Y si ponemos tipo 3, lo matricularíamos como profesor sin permiso de edición. Ahora, lo hicimos así, nos funcionó, estábamos muy contentos, hasta que me pidieron que haga algo más. Me dijeron, bueno, estás matriculando a los estudiantes, me parece muy bien. Ahora, yo quiero que dentro de una misma aula me separes a los estudiantes por división, ¿sí? Quiero que los chicos de primer año estén separados en primer año A y primer año B. A la pucha. Entonces, nueva investigación, y ahí encontré que además de poner el curso y de poner todos los cursos y poner los tipos, también podía agregar los grupos, ¿sí? Y algo importante, estos grupos no tenían que estar creados no necesariamente tenían que estar creados previamente, sino que por el solo hecho de ponerlos ya en el archivo CSV, si no estaban creados, los grupos se creaban y se incluía a este alumno dentro de ese grupo. Así que bueno, gracias a esos archivos CSV pudimos subir rápidamente, pudimos crearle aulas a establecimientos que tenían 70, 80, 90 aulas y que tenían entre 300 y 600 alumnos sin tener que hacer un trabajo que nos lleve demasiado tiempo, ¿no?